bienvenidos a un nuevo tutorial de Osmotica.com. El día de hoy vamos a hablar acerca de variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia son un dispositivo electrónico, lo vamos a dibujar aquí como una caja negra porque todavía no lo hemos explicado, el cual recibe a su entrada una red trifásica, o sea, aquí vemos la fase R, la fase S, la fase T, y que a la salida lleva también una trifásica que la vamos a llamar WV, la cual va hacia el motor. Bueno, este variador de frecuencia, aquí vamos a colocar una F para decir que es un variador de frecuencia, lo que va a hacer es controlar la velocidad de un motor trifásico. Es decir, coloquemos acá nuestro motor trifásico. Ahí está nuestro motor. Vamos a conectar a las tres fases R, S y T a nuestro tablero de distribución trifásico allá en la empresa, y vamos a conectar estas tres fases a nuestro motor. ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a preguntar el variador de frecuencia? Pues sería obvio la respuesta. Nos va a preguntar a qué frecuencia queremos poner a andar ese motor. ¿Y por qué? Porque hay una relación entre la frecuencia y las RPM del motor. Y ya se estarán imaginando que esa relación es lineal. Es 120 por F sobre el número de polos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aumento o disminuyo la frecuencia, de inmediato aumentan o disminuyen las revoluciones por minuto del motor. Y esta relación pues es lineal en el vacío. Ojo, solo en el vacío. Entonces, si le coloco una frecuencia igual a 60 Hz, lo cual sería equivalente a tomar esta trifásica y llevársela directo al motor, el motor va a andar a su velocidad nominal. Pero si yo al variador de frecuencia le digo variador de frecuencia 30 Hz, él me dice listo, está bien, estoy recibiendo una onda trifásica a 60 Hz, pero le voy a generar a la salida una onda a 30 Hz. ¿Qué va a ocurrir con nuestro motor que está en vacío? Va a andar a la mitad de velocidad. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, supongamos que este motor está en una cinta transportadora y yo quiero que la cinta transportadora en un momento específico ande a la mitad de la velocidad que anda normalmente. Entonces lo que hago es simplemente darle la orden al variador de frecuencia que ponga el motor a girar a la mitad de la velocidad. Si quiero que ande más lento, bueno, le puedes dar hasta 1 Hz de frecuencia y el motor va a andar tan lento y tan suave que lo vas a poder detener con la mano. Ojo que hay dos tipos de variadores de frecuencia: el variador de frecuencia lineal y el vectorial. El variador de frecuencia que he tomado para el ejemplo es lineal, por eso le coloco una L acá. El control lineal, ¿qué significa? Que usted le dijo a él que estuviera a 5 Hz y él no va a medir nada del motor, a él no le interesa el motor, él simplemente genera una onda seno trifásica a 5 Hz. Si usted le pidió que fuera a 60 Hz, él no le importó el motor, va a generar 60 Hz de onda seno. Por otra parte, el control vectorial, vamos a cambiar nuestro driver porque es exactamente la misma caja, de hecho vienen con manuales muy similares. El control vectorial sí va a censar de aquí corriente, voltaje y frecuencia, y con eso va a obtener el torque y la velocidad a la que se encuentra el motor. Lo llaman control vectorial de lazo abierto porque, como observan, está la trifásica entrando, está la salida y al motor. Es decir, tenemos nuestra fuente de alimentación, nuestra planta, y no tenemos nada que realimente al variador. Es decir, nuestro sistema está completamente abierto. Sin importar a lo que pase acá, no tengo realimentación hacia nuestro sistema.
Pero es que yo puedo hacer una medición indirecta, claro. Tienes 3 líneas trifásicas, pues puedes medir la corriente, puedes medir el voltaje, puedes saber a qué frecuencia están dando y predecir de qué forma se está comportando nuestro motor. ¿Esto para qué casos? Supongamos que tengo una cinta transportadora a la cual quiero que ande muy pero muy lento. Es decir, le dije a nuestro variador de frecuencia vaya a 20 Hz. Si yo tengo un variador de frecuencia lineal y a nuestro motor lo cargo le doy una carga más fuerte de lo que él debería soportar esa frecuencia, lo voy a lograr detener por completo. Y si no lo logro detener por completo, entonces ¿qué va a pasar? Pues que el motor simplemente se va a sobrecalentar más, va a estar sobreexigido y va a reducir su vida útil, lo cual no es la idea cuando colocas un variador de frecuencia de por medio. Pero, ojo, si pasa un variador de frecuencia vectorial, cuando yo tengo el motor sin carga, va a andar a las revoluciones por minuto que le dé esos 20 Hz. Y cuando le coloque una carga, el variador de frecuencia va a decir, oiga, le colocaron una carga, lo detecto porque consume más corriente, porque mis variables eléctricas se modifican, entonces él también le va a mandar más voltaje y dado caso que sea necesario, le aumentará la frecuencia para lograr que el motor mantenga unas revoluciones por minuto constantes. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro motor va a durar muchísimo más. Es lo que se utiliza hoy en día en la industria, es lo que la industria está pidiendo para motores que están sometidos a un trabajo bastante exigente y de los cuales queremos protegerlos con más seguridad. Con más seguridad, ¿por qué? Porque mide variables eléctricas, deduce el torque, deduce la frecuencia. Además de eso, es control vectorial de lazo abierto, pero si yo quiero, le puedo colocar aquí un sensor de RPM y realimentar mi variador de frecuencia. Puedo colocarle aquí un sensor de temperatura y medir su temperatura. Estos variadores de frecuencia vectoriales tienen características que hacen que el motor tenga una vida útil más larga. Un variador de frecuencia se instala con ese objetivo. ¿Y por qué aumentan la vida útil del motor? Pues por varias razones, pero una de ellas, una sola de ellas que voy a mencionar en este video, es la rampa ascendente, que normalmente la llaman ACC, y la rampa descendente, que la llaman DCC. ¿Qué significan estas dos rampas, ascendente y descendente? La rampa ascendente significa que si usted colocó a 60 Hz, el variador de frecuencia no le va a mandar 60 Hz al motor de golpe, como siempre estamos acostumbrados, que uno oprime un botón y el motor arrancó a toda su velocidad, sino que durante unos segundos, miren que la unidad de tiempo es el segundo, normalmente son 30 y 10, 30 segundos de subida y 10 de bajada, se va a variar la frecuencia de forma lineal, es decir, cambiemos nuestro variador ahora a lineal. Entonces, nuestro variador lineal va a llegar, listo, frecuencia solicitada por el usuario, 60 Hz, me mandó el pulso de inicio, listo, entonces arranca durante 30 segundos a subir 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, llegó a los 60 Hz, listo, el motor queda trabajando. Ahora, dijo que apagara el motor, pero tengo una rampa de bajada de 10 segundos, es decir que él arranca 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 Hz y el motor se detiene de forma lenta. Esto que ayuda a que los rodamientos duren más, a que el bobinado no se sobrefuerce, a que todo en el sistema funcione más armónicamente y de esta forma el motor dure muchísimo más. ¿Por qué coloqué aquí lineal y borré vectorial? Porque en el vectorial ya sabemos que el comportamiento no es del todo lineal. El variador de frecuencia vectorial sí tiene rampas de subida, sí tiene rampas de bajada, pero estas siempre van a depender de la carga que tenga el motor. Es decir,
Al igual que en el variador lineal, cuando yo le di el pulso inicial va a arrancar en una frecuencia que puede ser 5 Hz. ¿Listo? Y el motor va a empezar a andar. Pero si el motor me exige más corriente, me detecta que el motor está muy cargado, que necesita un arranque mucho más fuerte, pues el variador va a empezar a subir de 10 en 10. Si necesita más, pues va a subir de 15 en 15. El caso es que en estos 30 segundos va a alcanzar su frecuencia máxima, o más bien sus revoluciones por minuto máximas. E igualmente en la rampa de bajada, el motor puede que no esté a la frecuencia de 60 Hz que yo puse allá, porque el motor está sobreexigido y el variador necesitó que llegar hasta 62, 65 Hz, porque eso lo puedo modificar por programa, hasta qué punto en la frecuencia lo quiero llevar. Entonces él va a arrancar su rampa de bajada y en 10 segundos va a reducir todas sus revoluciones a cero, pero desde las revoluciones que lleve el control vectorial. El control vectorial se basa en el control PID. El video del día de hoy, para los que nos han acompañado hasta este momento, lo he querido realizar porque tengo un variador de frecuencia vectorial en una empresa y yo quise hacer la siguiente prueba y me dio un resultado bastante interesante. Primero que todo, esta línea trifásica era 440 voltios. ¿Listo? Y este era un motor trifásico de 2 caballos de fuerza. Ocurrió algo muy interesante. Obviamente el variador de frecuencia vectorial en su interior es pues ya un aparato tan avanzado que trae por dentro un selector para elegir si queremos control vectorial o control lineal, para en laboratorios poder comprobar cuál es la diferencia entre el control lineal y vectorial. Ellos explican que la diferencia se va a notar mucho más en las frecuencias bajas que en las frecuencias altas, porque obviamente si yo coloco a trabajar un motor a una frecuencia muy baja, pues las características del motor van a bajar en su totalidad, va a tener menos fuerza, etcétera, va a girar mucho más lento. Y en control vectorial pues se supone que yo puedo contar con las características que me dice la placa del motor. Entonces energicé a 440 voltios, lo coloqué en control lineal y la frecuencia que le dimos fue 5 Hz. Entonces, ¿qué ocurre en control lineal? El motor va a comenzar a andar muy lento, muy lento. Tan lento que lo pude con la mano detener. Es decir, que el motor no tiene nada de fuerza. Ahora, pasé al control vectorial, volví a apagar el variador, ¿no? Pasé a control vectorial. Y en control vectorial le di la señal de inicio y nuestro motor volvió a arrancar muy lento, sin carga, ¿no? Y cuando llegué y lo intenté detener, no lo pude detener. Vaya sorpresa. No puedo detener el motor a 5 Hz. El motor se empieza a acelerar. Entonces mi pregunta es, ¿qué cambio del control lineal al control vectorial? Entonces claro, coloqué al variador que en el display, él tiene un display acá, me mostrase el voltaje de la onda de salida que él estaba inyectándole al motor. Me llevé la sorpresa que cuando lo encendía el voltaje era alrededor de 20, 30, hasta 50 voltios. Y cuando lo intentaba detener, este voltaje podía subir inclusive hasta los 380 voltios. No llegaba a los 440, es verdad, pero sí subía hasta un voltaje muy cercano. Entonces dije, vamos a ver las revoluciones por minuto. Y me llevó una sorpresa bastante grata cuando intenté detener el motor y he notado que las revoluciones por minuto variaban en un factor muy, muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el control vectorial es un control que tiene en cuenta al motor de una forma tan
tan supervisada, podríamos decirlo, o sea, lo tiene tan monitoreado, vigila constantemente sus variables internas, que las revoluciones por minuto es capaz de mantenérmelas aún a una frecuencia muy baja. Muchas gracias a los que han visto este video. Si te gustó, le puedes dar al like o compartirlo para quienes en este momento están incursionando en el mundo de los variadores de frecuencia. Muchas gracias.